ni el mismo Luis Abinader lo vio venir. Habló el presidente del Indotel, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara. Y esto dijo. Vamos a darle play. ¿Quién es político y quién no es político? Miren, ese es un político en el Tribunal Constitucional. Este no es un político en el Tribunal Constitucional. Ustedes ven, este es un político en el Tribunal Constitucional. Este no es un político en el Tribunal Constitucional. Son cosas totalmente diferentes. ¿Verdad? No estoy cuestionando la integridad personal de ellos. Son gente muy competente. Es una persona competente, presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero con vínculo político. Entonces, que no es lo mismo. Pero circula 58% de información falsa, mentirosa, irresponsable. Volvemos. ¿Ustedes creen que ese distinguido ciudadano es militante de un partido político? Ese ciudadano emitió una sentencia favorable a mí siendo titular del Tribunal Superior Electoral y le quitaron hasta la corte en la calle. ¿A usted se me olvidó? Entonces, tú ves, ese no es un militante político, ni está en ningún padrón. Ahora, dígame usted, ¿y ese? ¿Ustedes ven la diferencia? Seguimos. Ese no es un político, no un dirigente. Ese sí, estaba en el Tribunal Superior Electoral. Miren. Bueno, el doctor Guido Gómez Mazara, pues, mostró esto, ¿no? De, mira, esto no es militante político, este sí. Yo creo que a nivel de ejercicio de respuesta mediática, de defensa al gobierno de Luis Abinader y de su decisión en el Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificar a Pilar Jiménez, al juez Moisés Ferrer y al otro que lamentablemente no tengo el dato aquí. Déjame yo buscarlo porque ya vamos a darlo completo. Pilar Jiménez Ortiz, la jueza, que no ratificaron, o sea, que no van, ya no forman parte de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Alexis Ritt Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. Ellos no forman parte, no van a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo a esa no ratificación, significa que en esa evaluación que hizo la semana pasada el Consejo Nacional de la Magistratura, ellos por su trabajo, pues no estuvieron al nivel. Básicamente es eso. De inmediato se dio el debate desde lo judicial, desde lo técnico y pasando, por supuesto, por lo político, diciendo que no tienen muchos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura competencia para estar evaluando el trabajo de un juez de la Suprema Corte de Justicia que preside Cámara, que sí Cámara Penal, que sí Cámara Administrativa. Bueno, ustedes saben, ¿no? Muchos órganos dentro del sistema de justicia que van repartidos y que presiden estos jueces. Lo que dicen muchos técnicos es que el trabajo, por ejemplo, no solamente los tres jueces, hablo de Pilar Jiménez, que es la que más resaltan, ¿eh? Fue algo impecable. Su trabajo ha sido impecable. Y que no había forma, en el caso de ella, igual los otros, pero en el caso de ella, de no ser ratificada. Entonces, digo que lo que hace Guido Gómez Mazara es muy interesante desde el ejercicio de una defensa a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, ¿no es una decisión política? Sí es una decisión política la que ellos tomaron. Sí es una decisión política. Porque es un órgano, el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por políticos, donde el presidente de la República, que no cayó de Marte,
es un militante político, tiene 2 votos. Y usó su voto preferencial para decidir esto, ¿eh? Creo que el tema va por otra parte, Maracayo y amigos. El tema creo que va por otra parte y lo va diciendo en esas mismas declaraciones el doctor Guido Gómez Mazara. Habla de las falsas noticias. Habla de que un 58 fue que dijo, por ciento de las noticias que circulan son falsas. Miren, yo sé que hay muchas falsas noticias y que ahora, en la época de la sobreinformación, pues todavía son más notorias. Ahora bien, esto no es nuevo. Desde el mismo origen del noticiero, el primer noticiero, para que ustedes tengan una idea, del que se data, por ejemplo, desde Hollywood, es una película de ficción. Y es la película Tear Down the Spanish Flag, rasgando la bandera española, cuando Estados Unidos y España tenían una pugna por Cuba. Estados Unidos intervino y le arrebató a España esa isla. Y se grabó un noticiero falso indicando que llegaban tropas, y se agarraron la bandera y la rasgaron, la desbarataron. Y eso fue un montaje todo producido en Hollywood. O, digamos, en los Estados Unidos, para no, ¿verdad? Porque Hollywood todavía no era esa industria. Estamos hablando muy a principios del siglo XX. Entonces, el primer noticiero que está filmado, sobre todo por que uno conozca por Occidente, no es verdad. Entonces, la noticia falsa hay que ver de dónde data eso. Igual, William Randolph Hearst, el hombre de los periódicos, ¿no? El poderoso ciudadano Kane, al que critica, al que le da duro Orson Welles en su famosa película Ciudadano Kane, que no era Kane, era el señor William Randolph Hearst, pues ponía muchísimos libelos y le ponía muchísimo esteroide a las noticias y la gente, ¿sabe qué? La gente la creía. Es más, era más peligroso, si se quiere, Maracayo, porque era la fuente de la verdad y él tenía cientos de periodistas a su disposición y tenía un monopolio con los periódicos en Estados Unidos. Y se inventó muchísimas leyendas negras. No sé qué es más pernicioso, ¿eh? Que haya noticias falsas y que esas mismas noticias falsas se puedan desmentir casi en tiempo real, o que alguien tenga el monopolio de la verdad y pueda mentir con ella y tú no puedas, o sea más difícil para ti auscultar y desmontar eso, ¿eh? No sé qué es peor. Entonces, yo creo que es un ejercicio interesante del doctor Guido Gómez Mazara porque está respondiendo políticamente, como él lo sabe hacer, ¿eh? Un gran operador político, brillante. Me parece muy interesante eso que está haciendo Guido Gómez Mazara. Pero este ejercicio del Consejo Nacional de la Magistratura es político. Ahora, quizás la cosa va por otro lado. Lo que ha puesto en evidencia esta decisión política fue un comentario de Julio Martínez Pozo en El Sol de la Mañana. Me parece que fue el jueves. Jueves. Antes de no ratificar a los jueces. Lo que pasa es que en el buen lenguaje cinematográfico, el señor Julio Martínez Pozo dio un spoiler. Él reveló el final de la película. Como el de Jenny Berenice. Como el de Jenny Berenice. Reveló el final. ¿Y qué él dice? Que en aquel famoso retiro de Jarabacoa de los PRMistas, que hay que ver, ojalá que eso haya sido con fondos, ¿no? Del propio partido, fondos privados. Que no haya sido con nuestros cuartos, que ellos se hayan ido de retiro para Jarabacoa. Por lo menos el combustible es de nosotros. Ay, ya, nos jodimos.
Ya, pues ya, estamos perdiendo. Sí. El tema es que cuando dice Julio Martínez Pozo, allá, entre los apartes que se dan cuando se reúne gente de poder, hubo un aparte de los apartes, así dice él. O sea, hubo un aparte muy bien cuadrado, básicamente. Y que él decía, palabras más, palabras menos. Bueno, yo lo voy a buscar aquí. Hay gente que debe saberlo, ¿verdad? Que está muy bien informada, pero, ¿verdad? Uno tiene que repetirlo en caso de... por ejemplo, los sustitutos de esas vacantes ampliadas, porque hoy otra cosa, eran 3 vacantes, pero como hay una vacante también, creo que con el mismo presidente del Tribunal Constitucional, ya son 4. O sea, hay 4. Son 3, son 4 vacantes ampliadas. O sea, que 4 vacantes que favorecerían al PRM. Serían el jurista Nanfi Rodríguez. Y bien explicaba Julio Martínez Pozo, Nanfi Rodríguez. Bueno, pero es que Nanfi Rodríguez ha tenido una cercanía histórica con el presidente Leonel Fernández. Pero también aclaró Julio Martínez Pozo, y yo le creo, porque las acciones hablan más que las palabras, que en los últimos tiempos ha estado, aunque tiene relaciones buenas, cordiales, tanto distante del polo de Leonel Fernández. Y miren cómo sirvió muy bien para este castrador, este abusador, este leonino proyecto de libertad, proyecto de ley de libertad de expresión. Él fue el redactor de eso. Que recuerda eso, que estaba defendiéndolo, después tuvo que dije Diego. Recuerden eso, Y lo que dice Martínez Pozo es que ese señor Nanfi Rodríguez es una cuota de Luis Abinader, porque él entiende, Luis Abinader, de acuerdo a lo que dice Julio Martínez Pozo, que él tiene un compromiso con Nanfi Rodríguez. Lo otro es que está Yorlin Vázquez. Y Yorlin Vázquez, de acuerdo a ese comentario de Julio Martínez Pozo, es subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos. Ya funcionaria de este gobierno. Eso es falso. Manuel Hernández. Manuel Hernández sería una supuesta cuota de Alfredo Pacheco. Y está también Amaury Antonio Pimentel, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelaciones de La Vega, y que alegadamente es cuota de el PRM también y de Ricardo de los Santos, el presidente del Senado. Yo creo que de darse eso, tal cual, es más, Maracayo, que pase uno de ellos. Que pase uno de ellos. Pues nada, lo que hizo el doctor Guido Gómez Mazara todavía lo entiendo más. Un ejercicio de defensa comunicacional de su partido. Quizás él dirá, bueno, pero es que no veo a nadie defendiendo esta ejecutoria. Ningún alto funcionario defendiendo esta ejecutoria. No veo al presidente del partido, Paliza, ahí activo defendiendo esta ejecutoria. Yo no veo ninguna diferencia, doctor Guido Gómez Mazara, a lo que ha hecho este gobierno, a lo que hizo Leonel Fernández, a lo que hizo Danilo Medina. Ninguna. Ninguna. Ya hemos hablado del presidente del Tribunal Constitucional, el señor Esteves Lavandier. Claro, su trabajo, bueno, ha hecho un ejercicio muy apegado a abogados, ha sido socio de funcionarios del gobierno, como el señor Sanz Lobatón, como Sigmund Freud. También ha defendido en algún momento intereses de la familia Abinader, si mal no tengo el dato. Entonces, yo no veo ninguna diferencia. Sí la hay. Dale tú entonces. No la hay. Búscala ahí, dile tú. No la hay y es grave. Y esto no ha sido aclarado ni por el presidente de la República ni por el propio Napoleón.
esas declaraciones que tú dices que circularon de que Napoleón Esteve pues llegó a prestar algunos servicios legales al presidente de la República cuando este era candidato y que también tenía algunos negocios en la parte no legal con el director de aduana, como tú dijiste. Eso ocurrió muchísimo, ¿ah? Y lo dijeron personas que necesitaban una respuesta del presidente de la República porque lo dijo un candidato presidencial. Lo dijo Abel Martínez. Se lo dijo al presidente Abinader y no hubo ninguna respuesta. Y estamos hablando del presidente Abinader que responde a lo que le da la gana, ¿ah? Pero lo vemos respondiendo muchas cosas, casi siempre. Pero a esto nunca respondió. Entonces, si eso es cierto, entonces es mucho más grave de que Napoleón como presidente del Tribunal Constitucional pues sea político. Es mucho más grave que tenga esa cercanía con el presidente de la República y con varios de sus funcionarios. Eso es mucho más grave. Entonces, repito, eso no ha sido aclarado. Y con el asunto de Guido Gómez Mazara, hay algo que yo veo mal ahí. Y me extraña de Guido, ¿no? Que Guido pues, maneja muy bien ese asunto de separar las cosas. Y habla mucho de la institucionalidad. Él está hablando ahí desde el Indotel, ¿no? Y de un trabajo que está haciendo para identificar las noticias falsas y todo eso. Pero ¿por qué lo mezcla con un tema político? Y más entonces en la defensa de su partido de gobierno. ¿Por qué? Esto entonces viciaría, contaminaría la buena intención que tiene Guido Gómez Mazara de esta campaña y este estudio que está haciendo para identificar las falsas noticias. Porque si le mete ahí el asunto partidario, pues entonces, ¿cómo podemos confiar de que ese estudio que él está haciendo no es un instrumento más político para desde su posición del poder, pues hacer una competencia desleal a la oposición, por ejemplo, porque ellos tienen el poder y ellos pueden señalar esto es falso, esto es verdadero, y a raíz de eso, esa campaña que él ha anunciado, pues podría poner algunos obstáculos que, repito, no serían entonces con la intención de hacer justicia en el sentido comunicacional, sino sencillamente un arma más del partido de gobierno contra contra la oposición en sentido general. Y cuando hablo de oposición no me refiero a los partidos políticos nada más. Me refiero, por ejemplo, a nosotros mismos. Que no pertenecemos. Somos oposición. Exacto, que no somos de ningún partido, pero somos oposición. Interpelamos. Y si interpelamos, de inmediato somos oposición. Entonces eso, Guido debería como reflexionar en eso y parar de estar ligando este asunto, ese estudio que él está haciendo para identificar las falsas noticias con estas comparaciones que está haciendo. No, y máxime cuando el presidente de la República, Luis Abinader, dijo lo mismo en la ONU. Sí, porque el presidente Luis Abinader dijo lo mismo hace 2 semanas en la ONU. Habló de falsas noticias. Sí, porque es que está muy claro. Esto es una campaña que la venimos viendo a todas luces desde hace tiempo ya, y con todos los intentos que han hecho de la ley Mordaza, del Código Penal que no la pasaron, ¿no? Sí, ellos quieren frenar esto, ¿no? Este tipo de comunicación. Y también otro punto que hay que reflexionar y que él dice, Guido Gómez Mazara, bueno, y todo el partido de gobierno, que tilda como que la comunicación digital es lo que han traído las falsas noticias. No. La comunicación digital lo que ha hecho es dar luz y ver, las falsas noticias siempre estuvieron allí. Exactamente. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha hecho la comunicación digital, porque antes no se hablaba de fake news, antes no se hablaba de falsas noticias. No se hablaba de falsas noticias, claro que no. Antes, pero sí estaban,
ocultas. Entonces, ahora hay falsas noticias. Es porque, repito, esta comunicación le da luz a eso. Y dijeron, siempre ha estado allí. Y es la mejor forma de tú combatir la falsa noticia con este tipo de comunicación. Porque es verdad, usted puede ver una falsa noticia que haya circulado en las redes sociales, pero eso va a tener una contra. Eso va a tener una contra, va a tener una respuesta inmediatamente. No va a haber forma de que todo el mundo se ponga de acuerdo, todo el mundo que tiene un teléfono se ponga de acuerdo para instaurar una falsa noticia como verdad, como pasaba antes. Porque antes, cuando era más fácil, los medios estaban en un puñito, pues señores, y por eso es que nunca escuchamos esto de falsa noticia antes. Es que habían 2, 3 dueños de comunicación ya falsa noticia, que falsa no, esta es la verdad. ¿Y cómo el ciudadano podía contrarrestar esto? No había forma, porque no habían medios para el ciudadano expresarse y decir, hey, eso es mentira. ¿Me entiendes? Entonces, esto para que lo incluya dentro de su estudio, el señor Guido Mazara, de la falsa noticia, ¿verdad? Sí, y yo hablaba con una persona hace unos días, qué sé yo, hace un día tan solo, una persona brillante, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, y hablábamos sobre, por ejemplo, la historia dominicana, cómo a ti te venden un Juan Pablo Duarte que con todo y su hazaña, pues venía de una clase social, cómo se instauró una narrativa de beatificación de Duarte y un desmedro, o sea, se necesitaba un villano, ¿no? El desmedro total de Santana. Como muchos historiadores a los cuales uno le da acceso, porque muchas veces esos historiadores no tienen acceso, sino en medios como este, te van haciendo el ejercicio que te da la vida, que te dicta la vida. ¿Cuál es? Bueno, matizar. Hay matices. Entonces tú dices, ven acá, pero Pedro Santana era tan satánico. Disculpe la palabra. Era lo peor. Era tan desalmado. O había una realidad política y un contexto totalmente diferente al nuestro. Uno lo que pide es que haya contextualización, porque es verdad que hay noticias falsas y abundan, pero no somos todo lo que no somos iguales todos ahí. Y eso creo que usted lo sabe bien, doctor Guido Mazara, lo sabe muy bien el presidente Luis Abinader. Y hay que, bueno, si esto es una democracia, ¿verdad? Hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que preservarnos. Porque, imagínate, yo creo que a nadie le sentaría bien que esto se convierta en un ministerio de la verdad. A nadie. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.